Comenzamos a predicar la palabra del Señor, dándole gracias, dándole honra, dándole alabanza a nuestro Dios, porque, escuche bien, Dios siempre está en control de su voluntad, y cuando nosotros nos humillamos a Él, también está en control, escuche ahora, de nuestras vidas. Quiero introducir el mensaje. Siempre comenzamos a introducir y después damos el título, pero ustedes lo tienen aquí, ya lo han visto, ya lo hemos conversado. Pero quiero comenzar diciendo que en términos humanos es prácticamente imposible poner a operar en el mismo lugar la justicia de Dios y la gracia de Dios. Humanamente hablando, cuando la justicia hace acto de presencia, la gracia queda escondida, suspendida o guardada. Por el contrario, cuando la gracia, y estoy hablando de la gracia de Dios, se manifiesta, la justicia queda detrás de la gracia. Definamos ambos términos. La justicia, hablando de la justicia de Dios, tiene que ver con la perfección de Dios, perfección que lo hace manifestarse, escuche bien, siempre en contra de todo acto que va en contra de su voluntad. Dicho en palabras sencillas, todo el que viola la voluntad de Dios es objeto, sujeto de su justicia. Juicio. Cuando se habla de justicia, viene la palabra juicio, la palabra rectitud, la palabra demanda, la palabra sentencia, la palabra condena. Todas esas palabras están conectadas con la justicia. En cambio, la gracia de Dios es esa manera libre, inmerecida y no legal de Dios. Escuche bien, la gracia opera fuera de lo legal. En lo legal opera la justicia. De ahí condena, rectitud, demanda. Pero la gracia es esa manera libre, no legal de Dios, como Él trata al hombre. Él lo trata al hombre pecador fuera de la ley, porque la gracia opera fuera de la ley, fuera de la justicia. Entonces, ese hombre que no merece, merece que Dios esté en contra, pues la gracia hace que Dios esté a favor de ese hombre. Y en palabras sencillas, la gracia de Dios es, escuche bien, Dios darle al hombre, no darle al hombre lo que el hombre se merece, es no darle al hombre lo que el hombre se merece. ¿Qué se merece el hombre? Ser sentenciado, ser condenado, pero en la gracia Dios no le da lo que se merece. Así que justicia y gracia no son opuestas, sino que operan de diferentes maneras. Dicho eso, en el mensaje de hoy vamos a ver cómo Jesucristo en un solo lugar, en un solo escenario, opera varios milagros en un mismo tiempo y espacio. Y dentro de esos milagros, el más grande es que Él hace que su justicia y su gracia operen juntas en el mismo lugar. El título del mensaje de hoy, escuche bien, su gracia y justicia operando en el mismo lugar. Busque en qué otra parte de la Biblia usted ha encontrado que la justicia y la gracia operen juntas. Y usted verá que cada vez que se juntan la justicia y la gracia, una de las dos queda detrás. No pueden operar al mismo tiempo y espacio. La justicia, lo repito, sentencia, condena, muestra la rectitud de Dios en contra del pecado. La gracia no le da al hombre lo que la justicia exige, sino que lo acerca a Dios. Dios se junta al hombre, lo ama, lo protege. Y de ahí que en esta historia, en este mensaje que es tratado a través de una historia, usted verá por única vez, si se puede decir, o una de las pocas veces, su gracia y justicia operando en el mismo lugar.
Esto ocurre en Juan 8, 1 al 11. Cuando leemos en la Reina Valera, de entrada, la Reina Valera, la del 60, nos le hace un daño a la historia porque titula esto como la mujer adúltera. La mayoría de las otras traducciones titulan esta historia como la mujer encontrada en adulterio. Y esta es la mujer encontrada en adulterio, no la mujer adúltera. La historia dice que Jesús se fue al monte de los olivos. Pero esta historia no comienza ahí. La historia de la mujer encontrada en adulterio muestra cómo un encuentro con el Padre cambia todo el escenario antes de enfrentarnos a un ataque del enemigo. Lo repito, el contexto de esta historia de Juan 8, 1 al 11, el contexto, lo que está antes de la historia, muestra cómo un encuentro con el Padre, antes de tener un encuentro con el hombre o con Satanás, cambia todo el escenario. Es que en el versículo 53 de Juan 7, que es donde realmente comienza la historia, dice, cada uno se fue a su casa. Pero ¿quién es cada uno? Pues la historia todavía tiene más historia que debemos conocer. Es que Jesús se encontraba en la fiesta que en la Biblia se llama la fiesta de los tabernáculos. Esta fiesta duraba 7 días. Esta fiesta usted encuentra en la Biblia bastante referencia a ella, donde dice, libro de Deuteronomio, por ejemplo, Levítico, habla de esta historia también, que el pueblo tenía que celebrar durante 7 días la cosecha, o sea, la cosecha que Dios le había dado durante ese año, celebraba por 7 días. Pero más que celebrar la cosecha, el pueblo tenía que celebrar el hecho de que Dios estuvo con ellos cuando los sacó del pueblo de Egipto. Dios lo hizo morar en tabernáculos, en tiendas móviles, de ahí que esta fiesta se llama la fiesta de los tabernáculos. Y esa fiesta, como ya dije, Levítico, por ejemplo, 23:43, usted puede encontrar referencia a ella. Permítame leerla brevemente, Levítico 23:43, donde dice la Biblia, en tabernáculos habitaréis, desde el 42, vamos a leer desde el 41, Levítico 23:41 en adelante, y le haréis fiesta a Jehová por 7 días, ahí está, cada año. Será estatuto perpetuo, o sea, para siempre por vuestras generaciones, o sea, por vuestra existencia. En el mes séptimo la haréis. Escuche ahora. En tabernáculos habitaréis 7 días. Todo natural de Israel habitará en tabernáculos. Para que sepan vuestros descendientes, escuche ahora, que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. Así que esta es una fiesta conmemorativa, la fiesta de los tabernáculos. El pueblo estaba eufórico, celebrando que cuando salieron de Egipto, Dios los hizo morar en tiendas que eran tiendas portátiles. Y esa historia está, usted lo puede ver, por ejemplo, en el libro de Juan, capítulo 7, versículos 10 en adelante, habla de la fiesta de los tabernáculos. Y allí estaba Jesús. Jesús estaba enseñando al pueblo, compartiendo con el pueblo, y muchos decían, Juan 7:25, entonces uno de Jerusalén, ¿no es este a quien buscan para matarle? Entonces decían, pues mira públicamente, habla públicamente y no le dicen nada. Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo. El pueblo, al ver a Jesús en la fiesta de los tabernáculos, se cuestionó, pero si a este lo buscan para matarle, fíjense que ya estaban buscando a Jesús para matarle. Y el pueblo lo sabía. Y dicen, pero se habrán convertido.
¿qué hacen entonces los fariseos ante esta avalancha de personas creyendo en Cristo? Juan 7:32, escucha ahora. Los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas. Y los principales sacerdotes y los fariseos, escuche ahora, enviaron alguaciles para que le prendiesen. Dicho de otra forma, enviaron autoridades para que arrestaran a Jesús. Eso está en Juan 7:32. Y en el versículo 45, escuche lo que pasó. Cuando los alguaciles fueron a apresar a Jesús, no pudieron apresarlo y volvieron a los fariseos y escuche qué le dijeron. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos y esto les dijeron, ¿por qué no le habéis traído? Escuche ahora, los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos le respondieron, ¿todos vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Note esa frase, que los líderes religiosos reclaman a estos alguaciles, a estos militares, vamos a decir, que no llevaron a Jesús preso como ellos pidieron. Ustedes se convirtieron a ellos cuando los alguaciles responden, es que este hombre, nadie habla como él, este hombre es poderoso, este hombre es único. Lo que las autoridades religiosas responden es, ninguno de nosotros hemos creído en él. Bendito el nombre del Señor. Y el 49, más esta gente no sabe la ley, maldita es. Y finalmente, así es como en el versículo 53 más bien, dice que los líderes religiosos se fueron a sus casas. ¿Quiénes se fueron a sus casas? Los líderes religiosos, los fariseos, los sacerdotes, los escribas que estaban buscando prender a Jesús. Y usted dice, ¿qué tiene que ver esto con esta historia? ¿Sabe qué tiene que ver? Que antes de nosotros tener un encuentro con el hombre, con Satanás, tenemos que asegurarnos que hemos tenido un encuentro con el Padre en oración. Porque note qué hizo Jesús. Versículo 53. Se fueron los líderes religiosos a sus casas. Pero ¿qué hizo Jesús? Se fue al monte de los olivos y allí oró toda la noche. Eso está en Juan 8:1. Ahí comienza la historia. Jesús se fue a orar mientras los líderes religiosos maquinaban qué iban a hacer con Jesús. Hemos tratado de aprenderlo, lo hemos acusado, hemos enfrentado a Jesús en todos los escenarios y en todos los escenarios Él se ha escabullido, Él ha prevalecido, Él se ha mantenido. Vámonos a nuestras casas, vámonos a maquinar, vámonos a pensar qué vamos a hacer con Él por la mañana. Pero Jesús de manera gloriosa nos da una enseñanza. Mientras ellos hicieron eso, versículo 1 de Juan 8, Él se fue al monte de los olivos y estuvo orando toda la noche. ¿Cómo lo sabemos? Porque el versículo 2 dice que por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Mis queridos hermanos, qué glorioso ver cómo nosotros tenemos una gran enseñanza en esta historia de la mujer encontrada en adulterio que se introduce como un enfrentamiento de los líderes religiosos para con Jesús. Pero como respuesta, Jesús se va a orar al Padre para recibir dirección, recibir fortaleza, recibir el entendimiento del Padre, porque mientras Él estuvo en la tierra, siempre estuvo dependiendo del Padre. Y entonces ahí entramos en la esencia de la historia. Versículos 3 al 6. ¿Qué pasó? Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer, escucha ahora, sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio, le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear tales mujeres. Y escucha ahora, ¿tú pues qué dices? Entonces el 6 revela
la verdadera razón de por qué esa mujer estaba allí. Mujer que posiblemente era una víctima de estos líderes religiosos cuando en el versículo 53 del capítulo 7 se fueron a sus casas a maquinar lo que iban a hacer. Y mire cómo dice, mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Yo quiero que usted escuche algunos comentarios sobre esta mujer encontrada en adulterio. En su libro de estudio expositivo de Juan, Warren Wiersbe comenta lo siguiente. No es muy probable que sorprendieran a una mujer en el mismo acto de adulterio. De modo que nos preguntamos si el hombre, que nunca aparece como acusado, era parte del complot. La ley exigía que ambos culpables fueran apedreados, Levítico 20:10 y Deuteronomio 22:22, y no solo la mujer. Escuche ahora, parece sospechoso que el hombre se fuera libre. Los escribas y fariseos manejaron el asunto de manera brutal, incluso en la manera en que interrumpieron la enseñanza del Señor y empujaron a la mujer en medio de la multitud. Cuando ellos llegaron, note usted que la Biblia dice de manera clara que cuando él estaba sentado enseñando, Juan 8:3, vinieron los escribas y los fariseos. Hermanos, esta confrontación que hasta hacía poco en el capítulo 7 era solamente con los fariseos, que eran los religiosos más fanáticos de la ley, querían que a través del cumplimiento de la letra de la ley la gente se santificara y entonces ahora unen a ellos a los escribas. Esto cambia de tono. Los escribas son los doctores de la ley. Los escribas tenían como trabajo no solamente traducir los textos, sino interpretarlos. Y escucha ahora, en el tiempo del gobierno romano, servían como asesores del rey en asuntos de la ley, de los documentos, de la escritura. De manera que cuando llegaron estos fariseos junto a estos escribas, ¿sabe lo que había detrás de todo esto? Un inminente juicio a Jesús y a sus hechos y a sus declaraciones. Por eso llegan con esta mujer que se cree que fue una trampa. Se cree que en ese versículo 53 de Juan 7, esta gente se fueron a maquinar, a planificar, buscaron a un hombre, lo llevaron a un lugar, hicieron que hicieran un intento. Eso es solamente una posibilidad. Y que esta mujer cayera en esa trampa. Le rasgaron la ropa a la mujer, la encueraron en nuestro idioma y la llevan al templo, profanando el lugar de enseñanza, la empujan hacia Jesús y entonces allí declaran su verdadera intención. No la declararon con palabras, pero la declararon en el hecho de que Jesús había pasado la noche, versículo 1 del capítulo 8, orando al Padre y ya sabía. ¿Por qué lo sabemos? Porque cuando ellos llegaron a aquel lugar, dice de manera textual, parte final del versículo 6, que Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Aleluya. Ellos gritando, supongo yo, tenemos prisa, Jesús, responde, ya la ley ha hablado, esta mujer debe morir. Yo me imagino, la Biblia no lo dice, Jesús escribiendo, ¿y dónde está el hombre? Que la ley dice también que debe morir, porque dice la ley de manera clara que ambos, Levítico 20:10, Deuteronomio 22:22, ambos, el hombre y la mujer encontrados en adulterio tenían que morir. Yo me imagino a Jesús escribiendo en tierra diciendo, ustedes no están aquí solamente por la justicia, ustedes están aquí para ajusticiarme a mí, no solamente justicia, sino quitarme la vida que habían mandado los alguaciles a que me aprendieran para eso. Y allí estaban en un encuentro, hermano, que se puede titular después de la retirada
siempre espera un reencuentro con el enemigo y empezará la batalla. La batalla había empezado. Ellos se presentaron ante la gente y ante Jesús como que estaban buscando justicia. Ahora bien, escuche las implicaciones de esta historia. Si Jesús contestaba de manera ligera, sí, apedréenla, eso es lo que dice la ley, entonces ellos podían alegar, tú no eres profeta, tú no eres el Mesías, porque esta mujer no fue encontrada en adulterio, sino que preparamos esto para probar quién tú eras realmente. Eres un falsante, y como eres falsante, te vamos a apedrear hasta matarte, o sea, lapidarte en piedra. Otra implicación, si Jesús decía, no, esa mujer es inocente, ellos con los escribas, que eran los que certificaban la ley y la interpretación de la ley, dirían, has blasfemado, violentado y contradecido la ley de Moisés, debes morir. Y Jesús tenía entonces que morir. Hermanos, Jesús no tenía salida. Si se iba por el lado de la justicia, iba a ser entrampado. Y si se iba por el lado de la gracia, iba a ser entrampado. Recuerde nuestro título, su gracia y justicia operando juntas en el mismo lugar. Qué glorioso Dios tenemos al servirle a Cristo. Mientras tanto, la mujer golpeada, lastimada, estaba desnuda, en cuera, que debería ser en cueros. Estaba allí, esperando un acto, hermano. Una sentencia que ya estaba dada. ¿Y qué pasó? Dice que ellos insistían, versículo 7, en que Jesús respondiera. Jesús no tenía prisa, pero ellos sí. Y querían que Él respondiera. Él no va a poder responder. Si se va por el lado de la justicia, lo tenemos. Y si se va por el lado de la gracia, lo tenemos. No hay forma. Responde, Jesús. Queremos que responda. Pero ya la sentencia estaba dada, según ellos. Y Jesús entonces se paró. Y sí, aplicó justicia. Dijo, sí, apedréenla. Yo me imagino los ojos de aquellos hombres. Cuando Jesús dijo eso, ellos dijeron, ya lo tenemos. Dijo que sí, que la apedreemos. El plan se nos dio. La vamos a apedrear a ella, pero a él también, porque esta mujer no es adúltera. Esta mujer es parte de un complot, repito, iniciado en el versículo 53. Lea la Biblia del capítulo 7 de Juan. Se fueron a sus casas a maquinar, a ver lo que iban a hacer al otro día. Y entonces Jesús oraba. Ya sabía el complot. Y ahora Jesús dice, sí, eso es justicia. Yo no voy a contradecir la ley. La ley es estricta. La ley demanda, la ley sentencia, la ley condena. Apedréenla. Pero, y ahí, espérese, todavía no. Yo me imagino, si es un hispano, un latino, cuando oímos un pero, nos decimos, nos frizamos, nos congelamos. Sí, te lo voy a dar, pero, y el pero, ay, el pero es una negativa, el pero es un contraste que contradice o afirma o reafirma lo que, ¿qué va a decir? Dice, tírele la primera piedra el que esté libre de pecado. Y algunas traducciones dicen, el que esté libre de este pecado. En ese momento, la Biblia establece, escúchalo bien, porque voy a darle la interpretación de lo que establece estas palabras. ¿Qué dicen estas palabras? Versículo 8, Jesús dice, el que esté de vosotros sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Eso es justicia. Mátenla, Jesús dijo. Apedréenla. Lapídenla en piedra. Y dice que inclinándose de nuevo al suelo, versículo 8, siguió escribiendo en tierra. Escuche ahora. Pero ellos, ahí está el contraste. Al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más postreros, o sea, desde los más viejos hasta los más jóvenes. Y quedó solo Jesús y la mujer estaba en medio. ¿Sabe lo que sucedió? Realmente que cuando Jesús estaba orando toda la noche, versículo 1 del capítulo 8 dice
y se fue al monte de los olivos. Y sabemos que estaba orando porque él iba al monte de los olivos a orar, ni modo, toda la noche. Allí el Padre ya tenía la solución de lo que iba a hacer. ¿Qué fue lo que hizo? Que manifestó Jesús la justicia. Apedréenla. Yo no voy a entrar en controversia. Eso es lo que dice la ley. Y total, esta mujer es una pecadora. Así que apedréenla, mátenla. Pero acto seguido, el Padre le declara a Jesús en su unicidad y le dice, miren, mátela, pero con la primera piedra que tenga la distinción de darle la primera pedrada el que esté libre de pecado. Es posible que dijera, como dicen algunas traducciones, el que esté libre de este pecado, o que dijera, como dicen otras traducciones, el que esté libre de cualquier pecado. En otras palabras, ¿quién se cree sin pecado para lanzar la primera piedra? ¿Qué hizo el que estaba al frente? Dijo, por lo menos era sincero, yo no tengo ese honor. Voy a dejar que el escriba que está detrás de mí, que es el que más sabe, que es el asistente del rey, escriba, usted tiene el privilegio. Y él dice, no, yo ese no lo quiero, porque no quiero blasfemar a Dios, para que no me la piden aquí también. Ceda usted. Y todos se fueron retirando. ¿Qué estaba operando en ese momento? La justicia, háganlo. Y todos se retiraron. Acto seguido, Jesús manifiesta su gracia. Se quedan solos. Ya nadie está. Ya todos se han ido. Y Jesús, a una mujer golpeada, herida, lastimada, condenada, sentenciada, casi muerta, le dice, preguntándole, ¿qué es lo que él le dice? Está claro en el texto. ¿Dónde están los que te acusaban? Versículo 10. ¿Dónde están los que te acusaban? Él se endereza, dice, y no habiendo nadie, sino a la mujer. Hermano, eso es significativo y yo quiero comenzar a hacer aplicación y conclusión a la vez de mi mensaje titulado Su gracia y justicia operando en el mismo lugar. Porque ahora Jesús, para operar su gracia, tiene que estar a sola con la mujer. Porque la gracia no opera de manera colectiva. La gracia es aplicada por Dios al individuo de manera particular. Sí, sabemos que Dios trató con gracia a toda la nación de Israel, pero la gracia, los beneficios de la gracia, solamente las podemos ver cuando la recibimos de manera individual, cuando frente a Dios, cuando frente a Cristo estamos. Y en vez de señalarnos como lo hizo antes, mátenla, acúsenla, ahora dice, ¿dónde están los que te acusaban? Porque mujer, no era yo quien te acusaba, era la ley. Y la ley no podía ser violentada. Por eso dije que te apedraran, pero que lo hiciera el que esté libre de pecado. Ahora dime, ¿dónde están ellos? La mujer dice que mirando a Jesús le dijo, ninguno, dice ella, ninguno, Señor, porque él le preguntó, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Jesús le está dando un metamensaje, no fui yo que te condenó. Fue la ley que te condenó, fue tu pecado que te condenó. ¿Qué pasó? ¿Dónde están? Y ella le dice, versículo 11, ninguno. Entonces el Señor le dijo, ni yo te condeno, y eso es gracia, vete y no peques más. Justicia y gracia, gracia y justicia operando en el mismo lugar. Mis hermanos, Jesús tenía la autoridad, Jesús tenía el poder, y es la aplicación de esta historia, y el derecho a reclamar a esta mujer, pero no lo hizo, sino que primero él, sin hablar ni mediar nada, él sencillamente declaró justicia, apedréenla, mátenla. Pero en la misma hora y en el mismo lugar, introdujo su gracia, metiendo el tema de que hágalo, inicie esta matanza, inicie esta destrucción el que esté libre de pecado. Y luego entonces manifiesta la gracia completa diciéndole, ¿dónde están? No están, yo tampoco te condeno, vete, pero no peques más. Mi hermano, mi hermana, teniendo nosotros un Salvador como Jesús, teniendo nosotros
un Salvador tan precioso que puede manifestar justicia y gracia sin inmutarse y sin destruirnos, sino salvándonos. Lo que tenemos que hacer es cada día arrepentirnos, cada día orar y esperar confiados en que cuando el Señor manifieste su justicia delante de nosotros, por otro lado manifestará su gracia si nosotros confesamos de manera fehaciente, de manera íntegra, que somos pecadores y que le hemos fallado. Yo he fallado, Señor, fue lo que quiso decir la mujer. Ella no se defendió. Ella tenía argumentos para defenderse, pero no lo hizo. Su silencio declara y nos muestra que ella aceptaba su culpabilidad y solamente respondía: Señor, ellos no me condenaron, se fueron. ¿Tú qué vas a hacer? Yo te voy a dar mi gracia, como el Señor nos ha dado y nos sigue dando su gracia cada día. Padre, gracias.